Había una ciudad tan extraordinaria que el mundo antiguo la consideraba literalmente divina. Todavía no sabemos exactamente dónde está enterrada. Imaginen la ciudad más avanzada del mundo, no por los estándares modernos, por los estándares de su época, cuando el resto del mundo vivía en chozas de barro y fortificaciones de madera, cuando la mayoría de las ciudades tenían poblaciones de unos pocos miles de personas, cuando la idea de una ciudad con murallas tan altas que los ejércitos no podían escalarlas era considerada una imposibilidad de ingeniería. Ahora imaginen que esa ciudad era real, que existió durante siglos, que albergaba quizás 500,000 de personas, en una época en que Atenas tenía 100,000, que tenía calles trazadas en una cuadrícula perfecta, agua corriente, sistemas de alcantarillado, bibliotecas, jardines tan extraordinarios que se convirtieron en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que sus murallas eran tan anchas que 2 carros de combate podían correr lado a lado por la cima, que su templo central, el Etemenanki, se elevaba 91 metros hacia el cielo, la estructura más alta de la tierra durante siglos, la inspiración real para la Torre de Babel, que controlaba un imperio que se extendía desde Egipto hasta Persia, que su rey, Nabucodonosor II, fue considerado el hombre más poderoso del mundo durante 40 años. Y entonces, imaginen que esa ciudad fue completamente olvidada. No parcialmente, no disminuida. Olvidada tan completamente que durante siglos los académicos debatieron si alguna vez había existido realmente. Si era simplemente una leyenda, una exageración bíblica, hasta que un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey comenzó a excavar en el desierto iraquí en 1899 y la encontró, exactamente donde los textos antiguos decían que estaría. Babilonia, la ciudad que lo tenía todo y lo perdió todo. Esta es su historia. Para entender Babilonia, necesitamos entender de dónde vino Mesopotamia, la tierra entre 2 ríos. El Tigris y el Éufrates nacen en las montañas de la Turquía moderna y fluyen hacia el sureste durante casi 2.000 kilómetros antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Y en la llanura plana, caliente y fértil entre ellos, comenzó uno de los experimentos más extraordinarios de la civilización humana. Los sumerios fueron los primeros. Alrededor del 3500 a.C., en la parte sur de Mesopotamia, construyeron las primeras ciudades del mundo. Ur, Uruk, Eridu, inventaron la escritura, el cuneiforme, presionado en tablillas de arcilla con un estilete de junco. Inventaron la rueda. Desarrollaron los primeros códigos legales. Luego vinieron los acadios. Luego la ciudad de Ur volvió a surgir. Luego los amorreos, un pueblo semítico del desierto occidental, se instalaron y establecieron sus propias dinastías por toda Mesopotamia. Uno de esos asentamientos amorreos era una pequeña ciudad en el Éufrates llamada Babilú. En el idioma acadio, Babilú significaba puerta de Dios. No era al principio particularmente importante. Había ciudades más grandes, gobernantes más poderosos, templos más impresionantes. Pero Babilú tenía algo que esas otras ciudades no tenían: ubicación. Se asentaba en el punto exacto donde el Tigris y el Éufrates se acercaban más, estrechando la distancia entre ellos a unos 50 kilómetros. Cualquier ejército, cualquier caravana, cualquier mercader que se moviera entre las partes norte y sur de Mesopotamia tenía que pasar cerca de Babilú. Era el centro geográfico de todo. Y alrededor del 1792 a.C., un rey llamado Hammurabi heredó el trono de Babilú y lo transformó para siempre. Hammurabi fue uno de los gobernantes más notables de la historia antigua. A lo largo de 43 años de reinado, conquistó la mayor parte de Mesopotamia. Unificó la región bajo un solo gobierno por primera vez en siglos. Pero su conquista más duradera no fue militar, fue legal. El Código de Hammurabi, una estela de piedra de casi 2,5 metros de altura, ahora en el Louvre de París, contiene 282 leyes que rigen todo, desde salarios y comercio hasta matrimonio y herencia y castigo criminal.
Es uno de los códigos legales escritos más antiguos y completos de la historia humana, y comienza con un preámbulo que nos dice exactamente lo que Hammurabi pensaba que estaba haciendo. No estaba simplemente haciendo leyes, estaba estableciendo justicia en la tierra, protegiendo a los débiles de los fuertes, asegurándose de que la viuda y el huérfano no fueran abusados. Hace casi 4000 años, un rey babilónico articuló un concepto de justicia social que todavía resuena hoy. Después de Hammurabi, Babilonia declinó, invadida por los casitas del este, saqueada por los hititas, dominada por los asirios durante siglos. Pero la ciudad sobrevivió, porque Babilonia tenía algo que la salvaba repetidamente, incluso de sus conquistadores: prestigio. Babilonia era considerada la ciudad más sagrada de Mesopotamia, el hogar de Marduk, el dios principal del panteón babilónico, el centro de la civilización y el aprendizaje. Incluso los asirios, que conquistaron Babilonia múltiples veces, que en un momento la destruyeron completamente bajo el rey Sennacherib, finalmente la reconstruyeron, porque gobernar Mesopotamia sin controlar Babilonia parecía ilegítimo. La ciudad seguía regresando, y en 626 a.C. regresó una última vez, más grande de lo que había sido jamás. Un general caldeo llamado Nabopolassar tomó el trono babilónico, se alió con los medos, y juntos destruyeron el imperio asirio, el poder dominante en el cercano oriente durante siglos. Nínive, la gran capital asiria, fue completamente destruida en 612 a.C., y en su lugar surgió un nuevo poder, el nuevo imperio babilónico, y el rey que lo haría legendario era el hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II gobernó Babilonia durante 43 años, desde 605 hasta 562 a.C., y en esos 43 años transformó una gran ciudad en algo que el mundo antiguo nunca había visto. Era, por cualquier medida, uno de los gobernantes más extraordinarios de la historia humana. Genio militar, arquitecto de genio, administrador de genio. Y, si el libro de Daniel debe ser creído, ocasionalmente un hombre de aterradora locura. Pero primero, la construcción. Lo que Nabucodonosor construyó en Babilonia era tan extraordinario que incluso en nuestra era de rascacielos y maravillas de ingeniería, impone respeto. Las murallas de Babilonia bajo Nabucodonosor eran murallas triples, 3 anillos concéntricos de fortificación. La muralla exterior tenía 7 kilómetros de longitud, 7 metros de grosor, con torres cada 20 metros. La muralla interior era aún más formidable. Algunas fuentes antiguas la describen como suficientemente ancha para que 2 carros de 4 caballos corrieran uno al lado del otro por la cima. Entre las murallas había un profundo foso alimentado por el Éufrates. Ningún ejército en el mundo antiguo tenía la tecnología para atravesar esas defensas directamente. La única forma de tomar Babilonia era por asedio. Y un asedio significaba intentar matar de hambre a una ciudad que controlaba el río Éufrates y tenía instalaciones de almacenamiento para años de comida. Era efectivamente inexpugnable. Pero las murallas no eran lo que hacía famosa a Babilonia. Era lo que había dentro de ellas. La vía procesional, la principal avenida ceremonial de Babilonia, tenía 20 metros de ancho y estaba pavimentada con piedras de caliza y brecha roja. Sus paredes estaban revestidas con ladrillos azules vidriados, decorados con relieves de leones, el símbolo de Ishtar, diosa del amor y la guerra. Y en el extremo norte de la vía procesional se encontraba la puerta más extraordinaria jamás construida en el mundo antiguo, la puerta de Ishtar. Nombrada en honor a la diosa del amor y la guerra, la puerta de Ishtar era una enorme puerta doble, de casi 15 metros de altura, revestida enteramente en brillantes ladrillos azules vidriados, decorados con filas alternas de dragones y toros en relieve. El azul se obtuvo mediante una sofisticada técnica de vitrificado que requería un control preciso de las temperaturas del horno, un logro tecnológico que los académicos todavía estudian hoy. La puerta de Ishtar original fue desmontada por el arqueólogo alemán Robert Koldewey a principios del siglo XX y reconstruida en el Museo Pergamon de Berlín,
donde todavía se encuentra. Sigue siendo uno de los objetos más impresionantes en cualquier museo del mundo. Pero incluso la Puerta de Ishtar no era la creación más famosa de Babilonia. Ese honor pertenece a algo que puede o no haber existido: los jardines colgantes. Y la historia de los jardines colgantes comienza, como tantas historias en Babilonia, con una mujer. Nabucodonosor se casó con una princesa meda llamada Amitis. Ella era de las montañas, de las tierras altas, verdes y boscosas de lo que hoy es el noroeste de Irán. Y Babilonia, con toda su magnificencia, era plana, caliente, seca, una ciudad de barro y piedra en medio de una llanura aluvial. Amitis tenía nostalgia de su hogar, y Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, decidió traer las montañas hasta ella. Según las fuentes antiguas, construyó una serie de jardines en terrazas que se elevaban bien por encima de la ciudad, plantados con árboles, flores y plantas de la tierra natal meda, alimentados por un elaborado sistema de irrigación que bombeaba agua desde el Éufrates hasta los niveles más altos. Una montaña de vegetación que surgía de la plana llanura mesopotámica. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y aquí está el misterio que ha atormentado a los arqueólogos durante más de un siglo. Nunca los hemos encontrado, a pesar de las extensas excavaciones de Koldewey, a pesar de décadas de trabajo arqueológico posterior, a pesar del hecho de que sabemos casi exactamente dónde estaba la antigua Babilonia. Ningún rastro arqueológico de los jardines colgantes ha sido jamás identificado definitivamente. Algunos académicos creen que fueron destruidos tan completamente que no queda nada. Otros sugieren que los canales de irrigación y las plataformas pueden estar enterrados bajo aguas subterráneas que hacen imposible la excavación en las áreas relevantes. Y algunos, más notablemente la investigadora británica Stephanie Daly, han propuesto la teoría más radical de todas: que los jardines colgantes nunca estuvieron en Babilonia, que en realidad estaban en Nínive, la capital asiria, construidos por el rey asirio Sennacherib, un siglo antes de Nabucodonosor, y que para cuando los escritores griegos los describían como una de las 7 maravillas, Nínive había sido tan completamente destruida que nadie recordaba dónde estaban realmente los jardines. El misterio sigue sin resolverse, pero Nabucodonosor no solo construyó jardines y puertas, también destruyó. Y lo que destruyó cambió la historia del mundo de maneras que todavía se sienten hoy. En 605 a.C., el primer año de su reinado, Nabucodonosor derrotó al ejército egipcio en la batalla de Carquemis. Egipto, que había dominado la región durante siglos, fue empujado hacia atrás permanentemente. El imperio babilónico ahora controlaba todo, desde las fronteras de Egipto hasta Persia. Y entre esas fronteras, Canaán, los pequeños reinos de Israel y Judá. El reino de Judá había cometido un error diplomático catastrófico. Se había aliado con Egipto, el lado perdedor. En 597 a.C., Nabucodonosor asedió Jerusalén por primera vez. La ciudad se rindió. El joven rey Jeconías fue llevado a Babilonia encadenado, junto con miles de nobles, artesanos, sacerdotes y soldados de Judá. Fue el comienzo de lo que la Biblia hebrea llama el cautiverio babilónico. Pero lo peor estaba por venir. El nuevo rey de Judá, Sedequías, nombrado por el propio Nabucodonosor como vasallo, eventualmente se rebeló. Nabucodonosor regresó. En 587 a.C., después de un asedio de 18 meses que redujo a la población al hambre, Jerusalén cayó. Lo que sucedió después fue catastrófico. La ciudad fue sistemáticamente destruida. El templo de Salomón, construido 4 siglos antes, considerado la morada del Dios de Israel, el lugar más sagrado del judaísmo, fue quemado hasta los cimientos. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia. La menorá de oro, los vasos sagrados. La población fue deportada. Toda la clase dirigente restante de Judá, marchada a través del desierto hasta Babilonia. Este evento, la destrucción del primer templo, es uno de los más trascendentales en la historia de la religión mundial,
no por lo que destruyó, sino por lo que creó. Porque en Babilonia algo extraordinario le ocurrió a los exiliados judíos. Lejos de su tierra natal y de su templo, forzados a reinventar su vida religiosa sin los rituales y el espacio sagrado que la habían definido durante siglos, los académicos y sacerdotes judíos comenzaron a escribir. Compilaron y editaron la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, en algo cercano a su forma actual. Desarrollaron nuevas formas de culto comunitario que no requerían un templo. Profundizaron su teología, su ley, su sentido de identidad colectiva. Dejaron de ser una religión centrada en un lugar particular. Se convirtieron en una religión del libro. Y esa transformación, forzada sobre ellos por la conquista de Nabucodonosor, creó la fe portátil e indestructible que sobreviviría a la destrucción de un segundo templo, siglos de diáspora y 2 milenios de persecución. Sin Nabucodonosor, el judaísmo tal como lo conocemos quizás no existiría, y sin el judaísmo, el cristianismo y el islam, que ambos trazan sus raíces directamente a la Biblia hebrea, no existirían en sus formas actuales. El rey más destructivo de la historia judía creó inadvertidamente las condiciones para las 3 religiones que moldearían la civilización humana durante los próximos 2000 años. La historia nunca es simple. Hay una historia que casi toda persona en el mundo occidental ha escuchado. La Torre de Babel. En el libro del Génesis, la humanidad construye una torre que llega hasta los cielos. Dios, perturbado por esta presunción, confunde los idiomas de los constructores para que ya no puedan entenderse entre sí. La torre es abandonada. La humanidad se dispersa por la tierra. Se lee como un mito, una parábola sobre la arrogancia humana. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no sabe. La Torre de Babel era real, no de la forma en que la Biblia la describe, pero había una estructura real en la Babilonia real, que casi con certeza inspiró la historia bíblica. Se llamaba el Etemenanki. En sumerio, Etemenanki significa casa de la fundación del cielo y la tierra. Era un sigurat, el templo piramidal escalonado característico de la civilización mesopotámica, que se elevaba desde el centro de Babilonia en una serie de terrazas decrecientes hasta un templo en la cima. Y era enorme. Los textos antiguos describen su base como un cuadrado perfecto, con cada lado de aproximadamente 91 metros, y su altura también aproximadamente 91 metros. 91 metros, la altura de un edificio moderno de 30 pisos, elevándose desde la llana llanura de Mesopotamia, visible desde decenas de kilómetros en todas las direcciones. El Etemenanki habría sido la estructura más dramática que la mayoría de los viajeros antiguos habían visto en toda su vida. Piensen en lo que significaba verla. Están viajando por la plana llanura mesopotámica. Durante días, nada más que horizonte y cielo. Luego, una forma en el horizonte, creciendo a medida que se acercan, cada vez más extraordinaria. Una montaña hecha por humanos, surgiendo del desierto, su templo superior perdido entre las nubes en los días neblinosos, literalmente alcanzando los cielos. Si eran cautivos hebreos, llevados a Babilonia después de la destrucción de Jerusalén, habían llegado de una tierra de colinas, del relativamente modesto Templo de Salomón, de una ciudad que, aunque sagrada, no era enorme, y ahora estaban en Babilonia, y podían ver el Etemenanki, y entenderían visceral, físicamente, por qué los babilonios creían que su ciudad era el centro del universo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. La historia que se convirtió en la Torre de Babel en el Génesis es casi con certeza un recuerdo del Etemenanki, escrita desde la perspectiva de personas que lo habían visto, que habían sido abrumadas por él, que habían intentado darle sentido a por qué se había construido una estructura tan vasta. Cuando Alejandro Magno llegó a Babilonia en 323 a.C., encontró el Etemenanki en ruinas parciales, dañado por el rey persa Jerjes. Alejandro planeó reconstruirlo. Ordenó que se limpiaran los escombros. Sus soldados pasaron 2 meses limpiando escombros. 2 meses, solo para limpiar las ruinas de un solo edificio.
Alejandro murió antes de que pudiera comenzar la reconstrucción, y el Etemenanki nunca fue reconstruido. Hoy todo lo que queda es una depresión en el suelo cerca de la ciudad iraquí de Gila, un agujero donde estuvo la cimentación, la Torre de Babel, reducida a una cimentación vacía. Pero en su tiempo, era prueba de que la humanidad podía alcanzar los cielos, y casi tocarlos. La caída de Babilonia es uno de los eventos más extraordinarios de la historia antigua, no por la batalla, porque no hubo batalla. 12 de octubre de 539 a.C., el ejército persa de Ciro el Grande estaba fuera de las murallas de Babilonia. Dentro de la ciudad, Nabónido, el último rey babilónico nativo, estaba ausente. Había pasado años en el desierto árabe, en un oasis llamado Taima, siguiendo su obsesión con el dios Lunasín y dejando la administración de Babilonia a su hijo Belsasar. Los sacerdotes de Marduk, el dios principal de Babilonia, estaban furiosos. El festival de Año Nuevo, que requería la participación personal del rey, no había sido debidamente celebrado durante años. El rey había ofendido a los dioses, y ahora el ejército persa estaba ante las puertas. Lo que sucedió después está registrado en la Crónica de Nabónido, un documento babilónico que describe los eventos con una objetividad notable para un registro de derrota militar. Ciro desvió las aguas del río Éufrates. El Éufrates fluía a través de Babilonia, entrando y saliendo a través de enormes puertas de bronce en las murallas de la ciudad, que normalmente se mantenían selladas. Pero el río era el suministro de agua de la ciudad, su arteria de transporte, sus salvavidas. Los ingenieros de Ciro construyeron presas temporales aguas arriba y aguas abajo. En la noche del 12 de octubre, el nivel del agua en el canal que atravesaba Babilonia bajó, y los soldados persas entraron por el lecho del río, bajo las puertas fluviales de bronce, y hacia el corazón de la ciudad. La Crónica de Nabónido dice que Babilonia cayó sin batalla. El libro de Daniel, escrito desde una perspectiva judía, describe la escena dentro de la ciudad esa noche. El rey Belsasar estaba organizando un gran banquete. Había ordenado que los vasos de oro robados del templo de Jerusalén fueran sacados para que sus invitados pudieran beber de ellos. Y entonces una mano incorpórea apareció y escribió 4 palabras en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contado, contado, pesado, dividido. Tus días están contados. Has sido pesado y encontrado falto. Tu reino será dividido y dado a los medos y persas. Esa noche, Belsasar fue asesinado. La frase «la escritura en la pared», que todavía usamos hoy para significar un presagio de ruina inevitable, viene de esta historia. A la mañana siguiente, Ciro el Grande entró en Babilonia a caballo blanco. Fue al templo de Marduk e hizo algo que asombró a los babilonios. Se postró ante Marduk. Se declaró el rey legítimo de Babilonia, elegido por el propio Marduk para restaurar el culto adecuado. Ordenó que los dioses de otros pueblos que habían sido llevados a Babilonia fueran devueltos a sus ciudades de origen, y emitió el famoso Cilindro de Ciro, declarando que todos los pueblos bajo su gobierno tenían derecho a practicar su propia religión, que los judíos podían regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Los babilonios no experimentaron la conquista persa como una derrota, la experimentaron como una liberación de un rey impío. Ciro no saqueó Babilonia, la adoptó, y Babilonia continuó, como una gran ciudad, como la capital de la satrapía persa de Babilonia, durante otros 2 siglos, hasta que Alejandro Magno llegó en 331 a.C. y la reclamó como suya. Cuando Alejandro Magno marchó hacia Babilonia en octubre del 331 a.C., después de su victoria decisiva sobre el rey persa Darío III en la batalla de Gaugamela, la ciudad lo recibió. Los sacerdotes de Marduk salieron a recibirlo. La población vitoreó. Alejandro había tenido cuidado de ordenar a sus soldados que no saquearan la ciudad, que no dañaran los templos. Se presentó, como Ciro había hecho antes, como un rey legítimo elegido por los dioses,
y quedó genuinamente fascinado por Babilonia. Permaneció en la ciudad durante meses, estudió su historia, su arquitectura, sus tradiciones, consultó a sus astrónomos, que tenían registros de observaciones celestes que se remontaban a siglos, más detallados que cualquier cosa en Grecia, y tomó una decisión. Babilonia sería la capital de su imperio, no Macedonia, no Alejandría en Egipto, no ninguna ciudad griega. Babilonia, la ciudad más grande del mundo, el centro de todo, sería el corazón del nuevo orden mundial que Alejandro estaba creando. Planeó reconstruir el Etemenanki, planeó excavar un nuevo puerto en el Éufrates, construir nuevos templos, restaurar Babilonia a su antigua gloria. Y entonces, en junio del 323 a.C., Alejandro murió. Tenía 32 años. En su palacio en Babilonia. La causa de su muerte sigue siendo debatida. ¿Fiebre? ¿Tifus? ¿Alcohol? ¿Veneno? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Alejandro murió, sus planes para Babilonia murieron con él. Sus generales dividieron su imperio. Ninguno de ellos tenía la visión de Alejandro ni su conexión con Babilonia. La ciudad fue incorporada al imperio Seleucida, gobernada por uno de los generales de Alejandro, Seleuco I, y Seleuco tomó una decisión que fue, para Babilonia, fatal. Fundó una nueva ciudad capital, Seleucia, en el Tigris, a unos 35 kilómetros al norte de Babilonia, y alentó a la población de Babilonia a mudarse allí. La población de Babilonia comenzó a declinar. Los templos cayeron en desuso. Los grandes edificios, la puerta de Ishtar, la vía procesional, el complejo del palacio, comenzaron a desmoronarse por falta de mantenimiento. Para la época de Cristo, Babilonia estaba en gran medida abandonada. El geógrafo griego Estrabón, escribiendo alrededor del 20 a.C., la describió como una gran desolación. La ciudad más grande que el mundo antiguo había producido, reducida a escombros y silencio en tan solo 3 siglos. Babilonia no está perdida. Sabemos exactamente dónde estaba. Cerca de la ciudad iraquí moderna de Gila, a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad. El sitio cubre unos 10 kilómetros cuadrados y a principios del siglo XX era uno de los sitios arqueológicos más emocionantes del mundo. Robert Koldewey, el arqueólogo alemán que excavó Babilonia desde 1899 hasta 1917, hizo descubrimientos extraordinarios. Encontró los cimientos de la puerta de Ishtar, trazó la vía procesional, identificó los restos del complejo del palacio de Nabucodonosor, encontró los sistemas de drenaje, las calles, las murallas, la puerta de Ishtar reconstruida en el Museo Pergamon de Berlín, ensamblada con los ladrillos vidriados originales que Koldewey retiró del sitio, es uno de los objetos más espectaculares en cualquier museo del mundo. Pero las excavaciones de Koldewey también revelaron algo que fue, para él, profundamente frustrante. Gran parte de la antigua Babilonia era simplemente inaccesible. El nivel freático en la región es muy alto. Muchas de las capas más antiguas de la ciudad, las capas que datan de la época de Hammurabi, 1000 años antes de Nabucodonosor, están permanentemente sumergidas en agua subterránea. Para excavarlas, sería necesario bombear grandes cantidades de agua, un desafío de ingeniería que incluso la arqueología moderna no ha resuelto. Lo que significa que la Babilonia más antigua, la ciudad que Hammurabi construyó, la ciudad que era antigua incluso para Nabucodonosor, todavía está allí abajo, preservada en agua, esperando. Y es casi con certeza en esas capas más profundas donde se encontraría cualquier rastro de los jardines colgantes, si existieron en Babilonia. El propio sitio ha tenido una historia turbulenta en los tiempos modernos. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, Saddam Hussein decidió reconstruir Babilonia como símbolo de la grandeza iraquí. Construyó nuevos edificios directamente sobre las ruinas antiguas, dañando directamente capas arqueológicas que habían sobrevivido durante 2500 años. Mandó estampar ladrillos con su propio nombre, en imitación consciente de Nabucodonosor, quien había hecho lo mismo 2500 años antes.
Durante la invasión estadounidense de Irak en 2003 y sus secuelas, una base militar fue construida en el sitio de la antigua Babilonia. Los vehículos militares aplastaron antiguos pavimentos de ladrillos. Los helicópteros dañaron estructuras frágiles. Un informe de la UNESCO de 2004 describió los daños como catastróficos. El sitio es ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. El trabajo arqueológico continúa cuidadosamente, y lo que los arqueólogos siguen encontrando es notable. Los sistemas de drenaje de la Babilonia de Nabucodonosor fueron tan bien diseñados que algunos de ellos todavía funcionan. El agua todavía fluye por canales construidos hace 2500 años. La calidad del trabajo de ladrillos vidriados, los azules y amarillos de la puerta de Ishtar, no ha sido replicada por la tecnología moderna, y hay áreas del sitio que nunca han sido debidamente excavadas. Los jardines colgantes, si existieron en Babilonia, pueden todavía estar allí, enterrados, esperando, bajo el desierto iraquí, bajo los escombros de una de las ciudades más grandes que la humanidad jamás construyó. Babilonia está olvidada. La mayoría de las personas no puede decir dónde estaba, qué construyó, ni por qué importaba. Y sin embargo, Babilonia está en todas partes. La hora de 60 minutos, el día de 24 horas, el círculo de 360 grados. Estas no son divisiones naturales, son elecciones arbitrarias, hechas por los matemáticos babilonios hace miles de años. ¿Por qué 60? Porque los babilonios usaban un sistema numérico de base 60, el sistema sexagesimal, que es extraordinariamente útil para el cálculo, porque 60 es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Los astrónomos babilonios dividieron el día en 24 horas porque 24 es divisible por los mismos números. Dividieron el círculo en 360 grados porque 360 está cerca del número de días en un año y es divisible por casi todos los números pequeños. Cada vez que miran un reloj, están usando un sistema inventado por los matemáticos babilonios. Los astrónomos babilonios fueron los primeros en identificar y nombrar las constelaciones del zodiaco, los primeros en calcular la duración del año con precisión, los primeros en predecir eclipses matemáticamente. Sus registros astronómicos, mantenidos en tablillas de arcilla durante siglos, eran tan detallados y precisos que los astrónomos modernos los han usado para calcular las posiciones de los planetas y el momento de los eclipses retrocediendo miles de años. Los babilonios resolvían ecuaciones cuadráticas 1000 años antes que los griegos antiguos, que generalmente reciben el crédito por los fundamentos de las matemáticas. La tradición médica babilónica era igualmente sofisticada. Cientos de tablillas médicas han sido encontradas y traducidas, describiendo síntomas, diagnósticos y tratamientos para docenas de enfermedades. Distinguían entre condiciones causadas por demonios, que requerían tratamiento ritual, y condiciones causadas por factores físicos, que requerían tratamiento físico. Esa distinción entre lo sobrenatural y lo natural como causas de enfermedad es el comienzo de la distinción entre religión y medicina. Y luego está la literatura. La epopeya de Gilgamesh, la primera gran obra de literatura del mundo, contiene una historia de diluvio que precede y se parece estrechamente a la historia del Arca de Noé en la Biblia. La historia de Noé, una de las historias más famosas de la Biblia, es una versión de una historia que los escribas babilonios escribían 1000 años antes de que el libro del Génesis fuera compilado. Y hay un legado más, quizás el más trascendental de todos. La comunidad judía que fue llevada a Babilonia por Nabucodonosor, el cautiverio babilónico que duró desde el 587 hasta el 538 a.C., no desapareció, floreció. En Babilonia, los académicos judíos compilaron y editaron la Torá, desarrollaron el culto en la sinagoga, crearon el marco intelectual y teológico que permitiría al judaísmo sobrevivir a la destrucción de Jerusalén. El Talmud babilónico, compilado en Babilonia entre los siglos III y VI después de Cristo,
Es considerado por muchos académicos judíos más autoritativo que el Talmud de Jerusalén. Es todavía el texto principal de la ley y la tradición judía estudiado en yeshivas en todo el mundo hoy. La influencia de Babilonia en el judaísmo. La influencia del judaísmo en el cristianismo y el islam. La influencia del cristianismo y el islam en toda la historia de la civilización occidental e islámica. Todo pasa por Babilonia, la ciudad que el mundo olvidó, la ciudad que construyó nuestras horas, trazó el mapa de nuestro cielo, contó nuestras historias más antiguas y moldeó nuestra fe más antigua. La ciudad que lo tenía todo y lo dio todo, y luego desapareció en la arena del desierto. Babilonia está enterrada bajo el desierto iraquí, bajo siglos de sedimento, bajo los daños de guerras y construcción y negligencia. La ciudad más grande del mundo antiguo yace en pedazos. Nunca la excavaremos completamente, nunca la entenderemos completamente. Pero vivimos a su sombra todos los días. Cada hora que pasa en su reloj, dividida en 60 minutos por los matemáticos babilonios, cada vez que miran al cielo nocturno y reconocen las constelaciones, nombradas por los astrónomos babilonios, cada vez que abren una Biblia, una Torá, un Corán, leyendo tradiciones moldeadas por el cautiverio babilónico, cada vez que se encuentran ante la puerta de Ishtar en Berlín, viendo el brillante azul que ninguna tecnología moderna ha replicado completamente. Babilonia no se ha ido, está en todas partes. La ciudad que lo tenía todo y lo perdió todo, dejó atrás algo que nunca puede perderse: la estructura de nuestro tiempo, el mapa de nuestro cielo, el fundamento de nuestra fe. Nabucodonosor construyó murallas tan anchas que los carros de combate podían correr por encima. Esas murallas son polvo, pero las horas que midió, las estrellas que sus astrónomos trazaron, el pueblo que su conquista moldeó en una fe portátil e indestructible, esos todavía se mantienen en pie, más altos que cualquier muralla que jamás construyó. Suscríbanse, porque la historia no termina aquí.